O si no, vean atentamente aquí a la pantalla. Quisiera leerles la historia que acabamos de enseñar en esta cantata. Eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, comenzando en el versículo 44. Si no tiene las escrituras y todas, como está oscuro, pueden ver aquí a la pantalla para que me puedan seguir en lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice, comenzando en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un accesor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, pues, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. La historia comienza con un fariseo que invita a Jesús a una fiesta, a una reunión en su casa. No se dice mucho acerca de Simón y hay muchas cosas que pudieran decirse históricamente de Simón, pero lo que sí sabemos es que era un fariseo. Los fariseos eran los moralistas, eran los religiosos, era gente buena, incluso conocían las escrituras, iban al templo, eran de una forma muy religiosos. Sin embargo, eran los fariseos que despreciaban el mensaje de Jesús, ya que Jesús igualaba la necesidad de los fariseos de que ellos también necesitaban arrepentirse, y Jesucristo les señalaba el hecho de que ellos eran hipócritas. Entonces odiaban a Jesús. Eso es una historia muy interesante porque aquí vamos a ver en realidad tres aspectos o tres verdades en esta historia que nos declara contundentemente cómo es que Jesucristo salva a una persona. Dentro de cualquier iglesia van a haber personas que son buenas, son religiosas, van a la iglesia, nunca se han metido en problemas con la ley. Sin embargo, tal persona aún necesitan ser perdonados. No hay nadie aquí que no necesite el perdón de Dios para ir al cielo. Y ya como vamos a ver, hoy en día existen muchos fariseos como en la Biblia. Van a la iglesia, son religiosos, creen que pues son superiores a los demás porque han crecido en una tradición o porque han crecido en una iglesia. Sin embargo, el mensaje de Jesús en nuestra historia nos hace reconocer que todo pecador necesita el perdón de Jesucristo para poder entrar al cielo. Entonces vamos a hacer estos tres enfoques y quiero que vean conmigo primero la mujer pecadora. La Biblia nos dice algo muy específico de ella, que es importante para poder comprender.
La Biblia nos dice en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y sentándose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, eso es algo bien extraño aquí porque pues la Biblia nos dice que ella era una mujer pecadora y tenemos que más o menos comprender el escenario porque pues los fariseos obviamente no querían nada que ver con los pecadores. O en este caso, lo que vean aquí en la pantalla, lo que sucedió es que cuando invitan a Jesús, ¿verdad?, a esta fiesta, de repente alguien entra dentro de esta comida que no es invitada. Ahora, no sé usted, a lo mejor un día entró a una plática en la que no te invitaron. Se notan que estaban teniendo todos un buen tiempo hasta que llegaste. Y ahora de repente las risas se ponen todas silencias y tú qué estás haciendo. Pero ahora imagínense ahora los fariseos, los que se creían sumamente piadosos y perfectos, ahora de repente entra una persona a esta fiesta que no fue invitada. Y cuando esta persona entró a la fiesta fue lo más impactante que estos fariseos piadosos habían experimentado, y ellos odiaron cada momento de todo lo que está pasando aquí. Lucas nos dice que era una mujer pecadora, lo cual es una forma discreta para decir que era una prostituta. Cuando nosotros comprendemos aquí quién entró a la presencia de esta fiesta, por un lado, tenemos todos aquellos que han seguido la ley, han seguido la religión, han seguido las escrituras, son sumamente tan creídos de que eran buenos que no necesitaban a Jesús. Y por otro lado, entra una mujer pecadora. Es por eso que el fariseo se ofende y dice, si Jesús fuera un profeta, él supiera qué tipo y qué clase de mujer lo toca. Eso hace un impacto muy grande aquí de cómo en esta fiesta, cómo amargó la vida aquí esta mujer pecadora. Sin embargo, esta mujer pecadora nos recuerda en realidad a todos nosotros. Y la razón es esta: la Biblia, noten, no hace diferencia entre pecadores. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. No hay excepción de personas aquí. Dios ve al ser humano con una necesidad increíble porque todo ser humano es un pecador. No es como que Dios ve a alguien como en este caso esta mujer que tenía una vida muy profundamente inmoral y la veía y decía, no, yo no te puedo perdonar a ti, yo nomás puedo perdonar a los religiosos. Esto no fue el caso aquí. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos pecadores. Romanos 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador está separado de Dios. No hay esperanza para alguien en esta separación. Isaías nos dice de esta forma en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Les quiero decir que mientras que a lo mejor hay pecados que son más obvios que otros, sin embargo, todos iguales somos pecadores. No hay mentiras piadosas, no hay excusas por sus pecados. El hombre peca no solo por lo que hace, sino por lo que quisiera hacer. Dios no solo juzga nuestras acciones, Él juzga cada pensamiento que cruza su mente. En la Biblia existen más de 600 pecados. ¿Cuántos conoce usted?
Muchas veces personas se creen tan buenos como que si no necesitaran ser perdonados por Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que como todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios por nuestro pecado. Esto nos lleva a algo bien interesante de la historia de esta mujer y es esto. La mujer reconoce su condición. Conforme al Evangelio de Mateo, ella estaba en el mismo lugar cuando Jesús estaba dando su sermón acerca de la salvación y potencialmente creo que ella escuchó esta invitación que hizo toda la diferencia en Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora quiero que se imaginen y lo pudieron ver un poco, pero esta mujer pecadora con esta reputación, con las miradas de todo mundo, está caminando y escucha a Jesús dar un mensaje en el cual invita a toda persona, a todo pecador, a toda persona que está cansado de cargar su pecado, que está cansado de tener su vida, de estar cansado de seguir intentando y siempre falla, de seguir tratando de ser suficiente bueno, pero no puede. Y en ese momento comienza a escuchar a esta mujer, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el único sermón que vemos que Jesús predica antes de la cena que tiene con Simón el fariseo en la que estamos estudiando. Yo me imagino que ella escuchó este mensaje para que ella luego pudiera entrar en fe y haber expuesto su pena, su vergüenza, haber entrado en una fiesta en la que ella sabe que todo mundo la iba a ver con desprecio, la iban a rechazar. Y sin embargo, esta mujer, porque tenía fe en Jesucristo, fue y entró y comenzó entonces a lavar los pies de Jesús. Y más que nada por la ilustración que vemos que Jesús da y le dice a Simón Pedro, le dice, déjate cuento esta historia. Un acreedor tenía dos deudores. Estos dos deudores representan a la mujer y representa a Simón. Y el principio es, de los dos, ¿quién crees que me va a amar más? No, pues aquel que le fue perdonado más. Ah, bien has dicho, porque a esta mujer se le ha perdonado mucho. Y cuando a alguien se le perdona mucho, su amor es increíble hacia el Salvador. Y es por eso que ella toma este paso de fe y por eso expones toda su pena, toda su vergüenza. No le importó porque amaba al Salvador. Ya les digo, hermanos, si usted es una persona salva, si tus pecados han sido perdonados y verdaderamente reconocieran todo lo que Cristo te perdonó, no te diera pena para hablar de Jesucristo. Porque al que mucho se le perdona, ama mucho. Ella entonces ejerció fe en el Salvador. Y así como lo tratamos de poner, me imagino que estaba pensando, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? Me van a ver mal. A esta fiesta invitaron a Jesús, no a mí. ¿Y cómo me van a ver? Y inmediatamente pues ella entra y me imagino las caras de estos fariseos. ¿Y esta mujer qué? Y qué curioso que ese pensamiento se exhibió porque Simón piensa dentro de sí, si Jesús supiera, si él fuera un profeta, él supiera qué tipo de mujer le está tocando. Y Jesús sí sabía. Él sabía, y eso es el mensaje de todo eso lo que hemos estado viendo. Jesús sabía muy bien quién le tocaba. Por eso no solo vemos a la mujer pecadora, quiero ahora que noten el anfitrión religioso. Y eso es un contraste totalmente distinto aquí. Por un lado, tenemos a una mujer prostituta quien escucha el mensaje de Jesucristo y cree. Y por otro lado tenemos a un hombre que es sumamente religioso, pero sin embargo rechaza a Jesucristo. La Biblia nos dice, comenzando en el versículo 39 de nuestra historia, nos dice, en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús. Y lo curioso aquí
es que ellos siempre andaban buscando cómo agarrar a Jesús y ponerlo contra la pared. Ellos estaban más interesados en encontrarle una falla a Jesús. Cuando gente está mal, nomás anda viendo a ver qué te encuentra. Y invitó a Jesús para a ver qué le podían reclamar en este momento. Uno de los fariseos le rogó a Jesús. Luego la Biblia nos dice entonces, una mujer de la ciudad nos recuerda otra vez en el versículo 37 que el fariseo dice, están sentados a la mesa del fariseo y trajo un frasco de alabastro. Hermanos, les digo que aquí tenemos a un fariseo. Los fariseos, les vuelvo a recordar, eran los religiosos. Eran personas que tenían tradiciones, pero no tenían a Dios. Son personas que van a ser aquellas que van a hablar bonito de Dios, pero no conocen a Dios. Conocen a un Dios de sus emociones, conocen a un Dios que se imaginan, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y muchas de estas personas están convencidos que simplemente porque crecieron en una iglesia, porque tienen una tradición y porque desde niños sus padres los llevaban a la iglesia, que de una forma u otra eso los hace buenos, eso los hace seguros y que ya no necesitan a Jesús para salvación porque tienen una religión. Los fariseos en la Biblia, noten, ellos mantenían la ley mejor que todos nosotros. Incluso ellos exageraban en la ley. Ellos iban al templo todos los días a estudiar la Biblia, las Escrituras. Ellos eran muy morales. Que andar en pecado, ni que ellos eran sumamente morales. Ellos conocían la Biblia. Pero ese es el problema aquí, no se veían como pecadores. Y saben, hermanos, que es bien importante este punto. Porque yo estoy hablando a personas ahorita que se creen buenos. Tan buenos que nunca van a Jesús para que les salve y les perdone. La bondad de ellos está basado en que nunca han ido a la cárcel, que nunca se han metido en problemas y que de una forma u otra esto los hace de una forma suficientemente buenos para entrar al cielo. La Biblia nos dice acerca de los fariseos quienes eran seguidores de la ley, iban al templo todos los días, eran muy morales. Nunca se metían en problemas de cárceles, amaban al prójimo en ciertas formas. Pero la Biblia nos dice en Mateo 9, versículo 11 al 13, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro, una vez más quejándose de Jesucristo, con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué dice? Entonces le está diciendo a los fariseos, ustedes se creen sanos, se creen suficientes, buenos. Yo no vine para ustedes. Yo vine para pecadores, gente que ve su necesidad de mí. Marcos 2:17, al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 21, versículo 21 al 33 dice, ¿cuál de los dos, hablando de dos personas en la parábola de Jesús, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron? Le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. En Lucas 18:10 la Biblia nos dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Y el otro publicano. El publicano eran los que cobraban y robaban dinero. Continúa la parábola. El fariseo después en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios,
te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si ven que esta persona basa lo que él es en sí mismo, lo que yo hago, mi religión, las buenas obras que yo tengo. Luego dice Lucas 18, 12 al 14. Mas el publicano, porque subieron 2 a orar, recuerdan, al templo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia, hermanos, hace esto muy claro. Y por eso temo que muchas veces personas confían más en una religión, en una tradición, confían más en sus conceptos ficticios que tienen de Dios, porque es una diferencia conocer de Dios a conocer a Dios. Y muchos creen que conocen a Dios por medio de cierta religión, y en muchas formas me recuerdan a los fariseos. No, pues, ¿cómo vas a entrar al cielo? Pues si nomás amas a tu prójimo. Ay, es que yo doy gracias a Dios que yo nunca he robado, nunca me he metido en problemas. Doy gracias a Dios que, desde que soy chica voy a la iglesia. Doy gracias a Dios de que nunca me he metido en un escándalo. Amo a todos, hago el bien, le doy a los pobres. Y muchas de estas personas religiosas solamente basan lo que ellos creen en su mente que los hace buenos. Mientras que los pecadores, como la mujer, no los tienes que convencer que necesitan a Cristo. Ellos saben. Ellos corren a Jesús. No les tienes que convencer que son malos. Ellos ya lo saben. Y con mucho gusto aceptan el perdón de Jesucristo, porque saben que lo necesitan. Quizás usted es más como la pecadora. Reconoces que eres un pecador, eres una pecadora. O quizás hoy te recuerdas más al anfitrión religioso. Hasta ahorita, todo lo que has pensado de ti es basado en lo que tú haces, no en lo que Cristo hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, eso declara, hermanos, para nosotros los creyentes, que no importa qué tan bueno y qué tan religioso eres, no eres suficiente para entrar al cielo. Por eso Jesús murió. Porque si hubiera existido otra forma para que el ser humano pudiera entrar al cielo, no hubiera tenido que morir. Nomás nos hubiera dicho: vive de esta forma, vayan a esta iglesia, hagan esto y van a entrar al cielo. Pero la razón que Él murió es porque nadie puede ganarse el cielo por sí mismo. Y cada ser humano necesita la salvación de Jesucristo. Entonces tenemos a la mujer pecadora, tenemos el anfitrión religioso. Vean, tercero, tenemos al Salvador amoroso. Y algo que resalta en nuestra historia aquí de lo que pasó en Lucas. En el versículo 44, Jesús hablando dijo, y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Pudiera establecer esto ahorita. Y vean esto, por favor. No tienes que ser perfecto para entrar al cielo, pero sí tienes que ser perdonado.
Y no sé cómo te ves el día de hoy. No se trata de perfecto. Muchas veces hacemos la pregunta, si llegas a morir hoy, ¿estás 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueras? Y la respuesta normal es, ni que fuéramos perfectos. Nadie puede saber porque nadie es perfecto. Exactamente, no tienes que ser perfecto, pero tus pecados tienen que ser perdonados. Incluso la Biblia nos dice en Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lucas 1:77, hablando de Jesús, ¿para qué venía a este mundo? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón, ¿qué dice? Lucas 24:47, les ordena a los discípulos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos 10:43 la Biblia nos dice, en eso dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué dice? Perdón de pecados. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón, ¿qué dice? Entonces no vengan pensando que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser perdonado. Porque si no eres perdonado, sigues todavía en separación con Dios. Jesús, vean, murió para proveer este perdón de pecados. Muchas veces no comprenden el significado de la cruz, pero el hecho y la razón que Jesús murió en la cruz no era para ayudarnos a nosotros, no era ni para mejorarnos a nosotros, era para poder pagar la penalidad de nuestro pecado, el cual usted y yo no podemos pagar. Por eso Él lo pagó. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En Hebreos 9, versículo 22, la Biblia nos dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión. Entonces Jesús derrama su sangre para poder limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hablando de la mujer, ella recibió enseguida el perdón pleno y gratuito. Jesús nomás le dijo, tus pecados te son perdonados. Lucas 7:47 nos dice, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Ahorita en esta iglesia no hay gente perfecta, pero sí hay unos que han sido perdonados y hay otros que todavía no han sido perdonados. Si usted quiere entrar al cielo, no es a través de esta iglesia. Si usted quiere entrar al cielo, no es por conocer la Biblia. No es ni por obedecer la Biblia. No es ni por venir a nuestra iglesia cada domingo. Si usted quiere ir al cielo cuando usted muera, usted tiene que ser perdonado personalmente por Jesucristo. Y el perdón, Él ofrece a cada persona quien lo quiera. No hay un pecador que no puede ser perdonado. Pero sí hay mucha gente religiosa que cree que no necesita el perdón de Dios. El infierno está lleno de gente religiosa que se sentó en iglesias, que tenían tradiciones y que tenían creencias, pero nunca fueron perdonados. Mi pregunta para usted hoy es, ¿necesitas el perdón de Dios? Y si lo necesitas, ahorita en el tiempo de la invitación, quisiéramos ayudarte con eso, porque eso es lo más importante. Estas semanas que se van a estar celebrando de la Semana Santa y todo eso, no nomás se trata de vacaciones, se trata que un día
Jesús murió por nosotros, pagó el pecado por nosotros, y que al tercer día Él resucitó de los muertos. Hoy en día se ha hecho tanto énfasis en el descanso de la Semana Santa que a todos se les olvida que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para que nosotros tuviéramos una vida nueva en Él. Vamos a orar. Señor, te pido por favor, dice este tiempo de